Hola a todos y aquí Ramiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que Subscriptowers. Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días. Pero ¿quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas. Y hoy quería hablaros de una película que ha estado nominada en los Oscars y que se llama The Apprentice. El aprendiz, que es la historia de Donald Trump. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante porque no me la esperaba tan buena, ¿vale? Creía que iba a ser un poco más caricatura del personaje, que iba a tener hasta un toque quizás irónico o de humor negro. Y eso empieza de primeras porque no te puedes dejar llevar por las apariencias, no puedes tener prejuicios, y si tú ves este cartel de la película, pues me da la sensación de estas películas de los años 80, de Michael J. Fox, de El secreto de su éxito y cosas así, y sin embargo no, la verdad es que es un dramón bastante contundente y tenemos aquí lo que es el origen del antihéroe o del personaje que tenemos hoy en día gobernando en la Casa Blanca. Es decir, está planteado como si fuese una película de orígenes de superhéroes, pero en este caso al personaje malvado. Y vemos cómo pasa de ser un pusilánime, un tío bastante influenciable que tiene muchos delirios de grandeza y ansias de poder, y como poco a poco va cambiando, transformándose y se convierte en ese ogro como es retratado de manera maravillosa. Y sobre todo el punto más fuerte, y hablaremos bastante de ello, es las interpretaciones de los dos actores protagonista y secundario, que están magníficos, y me parece que las nominaciones al Oscar han sido más que merecidas. Pero ahora os lo cuento bien, así que comenzamos. Vale, pues lo que tenemos aquí es una especie de pequeño y extraño biopic de Donald Trump a lo largo de los 70 y 80. En concreto, cómo empezó en el mundo de los negocios hasta que finalizó la Tower Trump, la torre de Trump en Nueva York, y cómo al principio este hombre vivía a la sombra de su padre, que sí que era un constructor, que había hecho un par de edificios, pero realmente es un tío muy influenciable, donde le vemos al principio y es muy pusilánime, muy de intentar ser más de lo que es, las apariencias de las cosas. Él tiene muy claro la gente que le llama la atención y está muy obsesionado con el tema del dinero. Y esto a mí me lo han dicho bastantes amigas, sobre todo chicas, que han estado en Estados Unidos y que al estar ligando con chicos allí, a la tercera frase o cuarta les decían ya cuánto ganaban al cabo del año, y que eso era como su forma de ligar. En plan, yo es que gano $150.000 al año, yo es que gano $320.000 al año, y ella decía, ¿y a mí qué más me da? Entonces eso parece que, por lo menos en la cultura española, no es tan importante. Quizás es más importante lo que tengas entre las piernas que en tu cuenta bancaria, ¿no? Ya me entendéis. Aquí quizás pues de primeras no es algo que te importe, y te importa más pues el mantener una relación con una persona que te resulte agradable, que haya buen feeling y estas cosas. Y evidentemente siempre te tiene que gustar la parte física, algo tiene que haber un mínimo de atracción, porque si no aquello no va a ningún lado, ¿no? Ya es curioso, y me ha hecho mucha gracia porque al ver una escena en esta película en un restaurante, él está mirando con una chica y dice, mira, ese es congresista, mira, ese es senador, mira, ese es concejal, mira, ese gana tanto, ese no sé cuántos, ese es un político, ese es un empresario del copón, y era todo el rato como obsesionado con las cifras y con el dinero. Y también me recuerda al Principito, al libro del Principito, que me encanta, y que para ciertas personas, para los adultos, sobre todo, qué importantes son los números en todo. Su casa mide tanto, su casa vale tanto, en lugar de decir, pero es bonita, está bien decorada. Entonces ya ahí habla de la superficialidad. Es una película canadiense y creo que eso también ayuda a darle ese enfoque un poco más crítico. Si hubiese sido una película americana y dirigida por un americano, y aquí siempre me criticáis mucho porque América es todo el continente. En España a los americanos se les llama los de Estados Unidos, porque es Estados Unidos de América, y por abreviar, por economía del lenguaje, decimos americanos. Entonces seguro que ahora me van a decir, pero en Chile también son americanos. Aquí no. Igual que en España, no todos somos gallegos, aunque en Argentina todos nos llamen gallegos. O sea, yo lo comprendo. Galicia es una pequeña parte dentro de España, pero a mí me llaman gallego y no me ofendo por ello. No pasa absolutamente nada. Es economía del lenguaje. Nos llaman gallegos, pues nos llaman gallegos, no pasa nada, no lo voy a criticar jamás, si mi ex es argentina. Entonces, como esta película está dirigida por alguien de fuera de los Estados Unidos y encima es canadiense, pues le han metido bastante caña. Y al principio
me parecía que iba a ser un poquito más de humor negro y de comedia, y eso absolutamente nada. De hecho, si veis cómo está grabada la película, parece todo el rato una especie de documental, porque es cámara en mano, tembleque, encuadres extraños, una textura muy años 70, mucho granulado, una imagen en general bastante fea y como hay zooms rápidos que te va enfocando en ciertas cosas. Y todo el rato el espectador está como metido en esos despachos, en esos coches, en esos restaurantes, en esas mansiones, pero como si estuvieses siendo un voyeurista que estás mirando a través de una rendijita. Creo que ese estilo le sienta bien, pero le pierde en magnificencia. Es decir, tú no puedes, con ese tipo de ángulo tan inseguro y tan tembloroso, transmitir cierta grandeza. ¿Por qué? Porque igual la cámara tendría que haber estado más fija, más puesta en el suelo, tú ves a una persona en vertical, con los techos muy altos y dices, wow, este transmite una gran superioridad, como si fuese una estatua romana, como si fuese el David de Miguel Ángel, algo así descomunal. Esto lo que te hace es, te baja bastante a la tierra, entonces todo ese glamour se pierde por el camino. Si es que querían transmitir glamour, que lo dudo, porque ya os digo que está todo en plan bastante sucio. Y una cosa que no me ha convencido del todo es la transformación que tiene este personaje. Y es que él se alía con un abogado bastante famoso de la época, Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong, y entonces este es el que le mete en el mundo de los trapos sucios de la ciudad y le enseña cómo manejar todas las situaciones, saltarse la ley, y es básicamente el que le convierte en el monstruo que al final de la película veremos. Pero a mí la transformación me ha parecido un poco radical. Vemos por el proceso cómo conoce a Ivana Trump, cómo la corteja, siempre con tema de dinero, haciendo gran alarde de todos sus medios, de toda su riqueza, de todos sus lujos, y como al principio es una persona más o menos romántica y al final termina haciendo hasta abusos con ella, lo cual te queda como, pero si hace 2 escenas era una persona completamente diferente. Entonces hay varias elipsis a lo largo de la película donde te va saltando de época. Tú ves cuando estás en los 70 y luego te hacen un montaje musical para pasar a los 80 y entonces en esa elipsis creo que es donde nos hemos perdido esta evolución. Y eso me da un poco de pena porque la interpretación de Sebastian Stan es magnífica. Hay momentos donde tú entornas los ojos y parece que estás viendo a Trump. Han cogido ese color naranja de la piel, ese pelo rubio, esa posición de la boca, esa forma de hablar, como en las manos. La verdad es que es un trabajo brillante. Me parece que la nominación es merecidísima y para mí el que está por encima todavía es Jeremy Strong, que hace de ese abogado que es como el abogado del diablo, que le ves tan siniestro y recuerda un poco a su personaje en Succession, la serie del año 2018 creo que empezó, y me parece que él es el que roba la función, el que está mejor de todos. Cada vez que sale tú quieres más y más y más. Y hay una curiosidad, y es que Kieran Culkin, que se llevó el Oscar al mejor actor secundario, también sale en Succession, en la misma serie, y hace de un hermano que compite con él. Entonces los dos han competido por el Oscar y para mí se lo ha llevado el que menos se lo merecía. Kieran lo hace bastante bien, pero yo creo que Jeremy Strong está un puntito por encima. Y si no, miradle, o sea, tiene una especie de atracción malévola. Es como Darth Vader, que tiene ese encanto o fascinación por el lado oscuro. Hay ciertos personajes en la historia del cine que es como que te atrapan y te llevan a un lugar que no deberías estar. Por ejemplo, Denzel Washington en la película de Training Day está en el lado malo, pero todo el rato te va atrayendo, te va influyendo, te va diciendo, ven para aquí, ven a mi lado, y tú te dejas llevar en algún momento y dices, jo, lo que dices es razonable, y el cómo lo dices es bastante creíble, y dices, tú en la situación de Ethan Hawke, ¿harías lo de Ethan Hawke? ¿O realmente te darías al lado oscuro, pasarías a otro lado de la ley y estarías con este hombre? Pues posiblemente mucha gente sí se ve atraída por ello, y es como un agujero negro que lo absorbe todo, y en este caso también, este hombre pasa de la moralidad, tiene sus propias leyes, tiene sus propias normas, hace todo solo buscando el objetivo final. Para él el fin justifica cualquier tipo de medios y eso es lo que al final te dicen en la película, y es un mensaje que también me parece un poco simplista, que es lo que cambia a Donald Trump, que tampoco es que de base tuviese muchísima personalidad y de repente ve como el camino, le quiere seguir, le copia y al final termina en un lugar todavía más oscuro y más profundo y más sucio que este hombre. Pero esa evolución se me ha hecho poco creíble, al igual que os lo digo y me critiquéis mucho. En American History X me parece que el salto es muy radical de Edward Norton cuando está en la cárcel, de odiar a la gente de color a luego hacerse amigo de uno. Si es que pasa en 2 escenas. Entonces quizás esa evolución a mí me hubiese servido para que esa película me gustase algo más. Y en este caso también yo creo que esta evolución no la he visto. Hay como un corte muy seco entre lo que es antes y lo que es después. Y al principio tú puedes empatizar con él, puedes sentir
cierta comprensión por cómo es, y dices, bueno, es una persona que quiere demostrarle a su padre que es algo más, quiere mostrar su valía a todo el mundo y luego al final lo que hace es superarle y aplasta a todo el mundo realmente. No le importa nada, no tiene códigos y no tiene ningún tipo de moralidad, y en esa parte ya es imposible, o yo creo que imposible si no eres un psicópata, identificarte con él. Ahí es cuando ya cae muy mal y la película deja claro su mensaje. Se deshumaniza bastante a la persona y lo que ves es realmente al monstruo. Entonces se tiene una evolución rara viendo la película, pero al principio digo, oye, pues quizás podemos llegar a comprender la psique de este hombre, meternos en su cabeza, ver por qué es así, pero luego no. Luego ya se pierde absolutamente todo y es casi el mal por el mal. Con lo cual es una película que no sé si Donald Trump verá, porque por una parte sé que tiene su ego y le encanta que se lo alimenten y dirá, oye, pues han hecho una película de mí, quiero verla. Además el actor es que está brutal y brillante, pero al mismo tiempo, como le va a dejar mal y habrá cosas que dirá, esto no fue así, esto se lo han inventado, esto ni de coña, pues tendría curiosidad por saber si la ha visto o no. Si alguno de vosotros sabe si en alguna entrevista ha dicho si la ha visto o no y qué le ha parecido, pues ponedmelo en la caja porque tengo bastante curiosidad. Así que creo que es una película para los que os gusten las historias biográficas, un poco diferentes, a los que os guste este personaje o tengáis bastante curiosidad por su pasado, por cómo empezó, y la verdad es que no cuentan todo porque tiene zonas bastante grises que la película ha obviado, pero realmente creo que es una vida muy interesante y que sería complicado englobar en solo 2 horas de metraje. Así que no sé si vosotros habéis visto esta película o si no, pero si la habéis visto y me queréis dejar con el comentario, lo podéis hacer en la caja de abajo, que os la iré a todos gustosamente y yo responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos.